doctor Manuel Eduardo Valdeón. Él es doctor en medicina en la Universidad Central del Ecuador. Es magíster en inmunología y nutrición en la Universidad de Illinois. Él además tiene un PhD de inmunología y nutrición en la Universidad de Illinois, doctorado del Hospital General de Massachusetts, de la Universidad de Harvard. Es director del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de la UTE y actualmente es profesor adjunto de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Nos va a facilitar el simposio de porcirios, probióticos y metabolismo y diabetes. Doctor, un gusto y también un orgullo tener a gente tan formada como usted. Muy gentil. Muchas gracias, Víctor, por la introducción. Voy a pasar inmediatamente a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. Por favor, viendo la pantalla. Ahí estamos, doctor. Ok, Eso. bueno, muchas gracias. Muchas gracias Suerte. por la invitación a participar en este importante evento. Muchos de ustedes seguramente se están preguntando cómo es que una charla sobre probióticos en un congreso de diabetes. Yo espero que al final de la charla podamos respondernos a esta pregunta. Para el día de ahora vamos a hablar y hacer una introducción sobre las enfermedades crónicas no transmisibles y vamos a hacer un énfasis en los problemas cardiometabólicos. Vamos a hablar de este nuevo término que se ha acuñado, diabesity, que es parte de las sindemias actuales que estamos viviendo. Vamos a hablar de la microbiota como un nuevo órgano del eje intestino-cerebro. Vamos a hablar sobre las alteraciones de la microbiota y enfermedades comunes, y aquí vamos a hablar de la obesidad y sus patologías asociadas como la diabetes, y luego cómo nosotros podemos modificar la microbiota a través de la nutrición, el uso de prebióticos y probióticos. Y finalmente haremos sacaremos unas conclusiones y ojalá haya espacio para preguntas. Aquí está mi declaración de conflicto de interés. Y a manera de introducción, lo que estamos viendo aquí es datos de la Asociación Americana de Diabetes, en donde hacen una proyección de la frecuencia de diabetes en las distintas regiones del mundo. Y lo que básicamente estamos tratando de indicar aquí es que en los países en vías de desarrollo, de ingresos bajos y medios, el problema de diabetes es un problema creciente y que va a estar mucho más grave en los siguientes años, en la siguiente década. Y si no hacemos algo para paliar este problema, especialmente en nuestros países pobres, van a estar en graves problemas. Yo les voy a compartir ahora algunos datos de un estudio que nosotros llevamos a cabo como parte del estudio PURE. Muchos de ustedes seguramente sabrán, este estudio es un estudio prospectivo que se lleva a cabo en 28 países con aproximadamente 200,000 personas que están siendo seguidas para demostrar el riesgo cardiovascular. Nosotros tenemos a cargo 2,000 pacientes de la provincia de Pichincha, básicamente, 5 comunidades urbanas, 4 rurales. Y aquí tenemos algunos datos que quisiera indicarles como introducción a los problemas cardiometabólicos que nosotros tenemos. Estos son datos que acabamos de publicar hace un mes, estos artículos en la revista de clínica de hipertensión. Y miren ustedes aquí la prevalencia de hipertensión en hombres y mujeres como pueden ver, es alta, en general 30%, es más común en personas sobre los 50 años de edad que tienen un bajo nivel de educación y que tienen un bajo ingreso. La hipertensión, como sabemos, está asociada con el sobrepeso y la obesidad, que es el que quiero hacer énfasis en esta charla. Eso en relación a la hipertensión. Comparados a nivel regional en América Latina y el país vecino Colombia, miren ustedes, la prevalencia es del 27% en este estudio, en esta cohorte que les acabo de indicar. De estos, tratados solamente es del 40% y controlados del 19%.
De estas personas con hipertensión, solamente el 50% saben que tienen hipertensión, el 79% de los que saben que están con hipertensión se tratan y solamente el 48% está corregido. Entonces, es un problema grave que necesitamos eh, tratarlo y verlo. Ahora veamos en relación a problemas cardiometabólicos, como el síndrome metabólico. En esta población, la frecuencia está entre el 42 y el 44% para hombres y mujeres. Y para diabetes, la frecuencia es del 9 y el 10% para hombres y mujeres. Igualmente, afecta más a las personas mayores de edad y que tienen limitada formación. Pero lo que quiero llamar la atención es que, como sabemos también, estas patologías son mucho más frecuentes en las personas que tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, con esto lo que estamos diciendo, que los problemas cardiometabólicos son muy frecuentes en el Ecuador y en el mundo, y que necesitamos nuevas estrategias, nuevas formas para prevenir, tratar y diagnosticar estas enfermedades. Debemos comprender bien cómo es que la fisiopatología de estas enfermedades. Entonces, lo que se acostumbra, lo que hasta ahora sabemos es que para poder paliar este problema, la recomendación es mejorar la dieta, disminuyendo el consumo de azúcares simples, de grasas trans, aumentar la actividad física, disminuir en lo que se requiera el número de calorías para disminuir el peso, dejar hábitos como fumar, por ejemplo, tomar alcohol excesivo u otras drogas, mejorar el consumo de carbohidratos complejos, grasa poliinsaturada, incrementar el consumo de frutas y vegetales, incluidas las leguminosas, y dentro de la parte de la dieta, el uso de pre y probióticos. Nuestro grupo de investigación ha hecho trabajos sobre las leguminosas. En la costa no se consume mucho, pero aquí en la sierra, el consumo de los chochos, por ejemplo, nosotros hemos demostrado que el consumo de la leguminosa, los chochos, disminuye la glicemia en personas que tienen diabetes. Hemos demostrado también que el mecanismo de acción se debe a hidrolizados de una proteína que se denomina gamma-conglutina, pero este es solamente para indicarles que modificaciones de la dieta pueden mejorar en el tratamiento de la diabetes. Pero ahora nuestro foco es hablar sobre los probióticos. Y cuando hablamos de probióticos tenemos que hacer una introducción sobre lo que es la microbiota. Entonces, en general podemos indicar que la microbiota la constituyen los microorganismos que normalmente se encuentran asociados a nuestros tejidos sanos. Entonces, nosotros debemos introducir el término de holobiontes. ¿Qué es un holobionte? Un holobionte es un ser que está hecho de varias especies. Y los humanos estamos hechos, obviamente, del Homo sapiens, pero además estamos completos en nuestra estructura con la presencia de la microbiota en los diferentes tejidos, en la piel, en el aparato respiratorio, en el aparato gastrointestinal, en el génito urinario y en las mujeres en las glándulas mamarias. Estos microbios son parte normal de nuestro organismo y son una base, ahora conocemos que es una base para nuestra fisiología normal. La microbiota, como decimos, está compuesta de microbios, entre los que incluimos las bacterias, los virus, los hongos e inclusive algunos parásitos. Estos microbios que han coevolucionado con nosotros, como vamos a ver, tienen funciones importantes en la fisiología normal. Pero lo que yo quiero destacar aquí es que el número de microbios que nosotros tenemos en el organismo son más abundantes que las células que hace una persona. Esto es un poco debatible, pero hay algunos que dicen algunos autores indican que el número de microbios excede en 10 el número de células que hace un ser humano. Eso es una información, pero más importante, nosotros sabemos ahora que existen aproximadamente 25,000 genes activos en un ser humano, pero el número de genes que están en la cada uno de estos genes tiene una información específica. Recién estamos tratando de entender cómo es que
los productos de estos genes que mantienen la microbiota en el organismo se relacionan con el hospedador, cómo este grupo de información de genes, tanto de la microbiota como de los humanos, realmente actúa. Entonces, eso es lo que estamos ahora mismo estudiando. ¿Cómo es este nuevo órgano? ¿Desde cuándo, cómo es que este nuevo órgano se forma? Por supuesto, va a tener una peculiaridad y existe evidencia ahora que lo que antes se pensaba que el producto de la gestación en el feto eran estériles, ahora nosotros sabemos que existe presencia de una microbiota en la placenta y que parte de estos microbios están en contacto con el feto e influyen en la maduración del feto. En el momento del nacimiento, nosotros, si es que es un parto normal, el recién nacido va a colonizarse por primera vez con los microbios de las heces fecales de su madre y de la vagina, y que esta contaminación le va a permitir alimentarse, porque los microbios que colonizan al recién nacido le van a permitir digerir la leche materna y de esa manera poder establecer el del intestino, del sistema inmune y también del cerebro. Se estima que este nuevo órgano, la microbiota, se establece definitivamente a los 3 años de edad, y luego, una vez que se ha establecido la microbiota, esta microbiota es bastante resistente y se mantiene a lo largo de la vida y con las diferentes funciones que vamos a indicar. Ahora, el establecimiento de la microbiota tiene varios factores. Por ejemplo, podemos indicar que entre los factores más importantes tenemos la edad gestacional. No es lo mismo un niño que nazca a término que nazca a pretérmino, la microbiota va a ser completamente diferente. La forma del parto, obviamente, también va a definir la microbiota de un recién nacido. La forma de alimentación a través de leche materna o con biberón y el destete, todos estos efectos, el uso de antibióticos, por ejemplo, todo esto va a determinar la composición de la microbiota, y en esta ventana temprano en la vida es muy importante que la microbiota se mantenga, porque estos pueden afectar la fisiología normal de la persona en los años subsiguientes. Y aquí lo que tenemos es básicamente una descripción ya no de toda la microbiota, sino de la microbiota gastrointestinal. Entonces, aquí lo que tenemos es que la microbiota va a ir cambiando a lo largo del tracto intestinal, porque como nosotros sabemos, los nichos ecológicos que están a lo largo del tracto gastrointestinal van a permitir la presencia de diferentes tipos de microorganismos. En la parte superior del aparato gastrointestinal van a predominar los lactobacillus, mientras tanto que en la parte distal, en el colon, van a predominar los bacteroides, por ejemplo. Y en el intestino delgado va a haber una mezcla de estos dos. Ahora, ¿cuáles son las funciones generales de esto, de la microbiota, de este nuevo órgano, que está constituido por estas familias? Ya vamos a ver en un momento un poco más de cerca a estos phyla que son parte, que es la división de los microorganismos. Van a tener un rol protectivo, una barrera para evitar que haya colonización de microbios patógenos. Van a fortalecer la barrera a nivel del tracto gastrointestinal, facilitando la producción de moco y mejorando la barrera a nivel epitelial. Tienen propiedades metabólicas, ayudando a la digestión de los de carbohidratos complejos que nosotros con nuestras enzimas no los podemos digerir. Además, como sabemos, la microbiota es una fuente de aminoácidos y de neurotransmisores, de vitaminas que tienen que ver con nuestro funcionamiento normal, y también estructurales para la mantención del aparato gastrointestinal. Lo que tenemos aquí es esta división de phyla, de las más abundantes que nosotros tenemos: los firmicutes, los bacteroidetes, las proteobacterias y las cianobacterias.
Estas constituyen aproximadamente el 98% de los microbios. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunas especies que pertenecen a estos filos de bacterias. Y solamente para que ustedes se recuerden, los lactobacillus, a los firmicutes, y bifidobacteria, lactinobacteria, algunos de estos, los bacteroides, algunos de estos se utilizan como probióticos. Muy bien. Para seguir, entonces lo que estamos viendo aquí es un dibujo en donde tenemos a la microbiota en la parte inferior, que les digo es ahora constituido como un nuevo órgano. Y este órgano, al igual que cualquier órgano de nuestro sistema, va a estar bajo la regulación de los 3 sistemas de control que nosotros tenemos: el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino. Esta microbiota va, por lo tanto, a relacionarse con todo el sistema. Va a relacionarse con el cerebro, ¿no es cierto?, a través de lo que se conoce el eje intestino-cerebro, en donde la microbiota produce neurotransmisores, como la 5-hidroxetriptamina, como el ácido gamma-aminobutírico. Producen glutamato, que es el principal neurotransmisor. Y entonces, estos neurotransmisores que tienen una función dentro de la microbiota, son factores de crecimiento, han adquirido nuevas funciones en los seres humanos, y estos neurotransmisores, por supuesto, pueden afectar el funcionamiento del cerebro. Pero no solamente eso, sino que otra forma de comunicarse de la microbiota con el cerebro es a través de comunicación neuronal, por ejemplo, a través del nervio vago, que ya vamos a conversar más luego sobre esto, pueden determinar el comportamiento de las personas. Y va a haber una respuesta del sistema nervioso hacia la microbiota que también podría estar determinando su composición. Por otro lado, el sistema inmunológico. La presencia de la microbiota determina la formación la formación del sistema inmunológico y del sistema gastrointestinal después del nacimiento. Entonces, una persona que tiene un microbioma normal, una microbiota normal, va a permitir que su sistema inmune se desarrolle de una forma apropiada y que se permita que tanto las células de la respuesta inmune innata como de la adquirida se desarrollen de forma apropiada. Esta microbiota va a interactuar con las células de la respuesta inmune que están a nivel de la lámina propia, y de esa forma existe un diálogo bidireccional entre la microbiota y la respuesta inmune. Y finalmente, el sistema endocrino. La presencia de bacterias a nivel intestinal produce la liberación de varias hormonas intestinales que afectan directamente al sistema endocrino, y el eje hipotálamo, hipófisis adrenal es uno de los ejemplos de eso. ¿Qué pasa si es que hay una alteración? Obviamente, de la microbiota, lo que vamos a tener es alteraciones en estos 3 ejes: de comportamiento, de respuesta inmune y de metabolismo. Entonces, la alteración de la microbiota se llama disbiosis. Y si nos fijamos en el lado derecho de este slide, cuando existe una homeostasis, cuando no hay una eubiosis, entonces vamos a tener nosotros la presencia de la microbiota en un diálogo constante con la respuesta inmune, con el sistema nervioso central y con el sistema endocrino, manteniendo un metabolismo y una respuesta inmunológica y de comportamiento adecuados. Sin embargo, cuando hay una disbiosis, cuando estos microbios que hacen la microbiota se altera, lo que resulta entonces es en un mayor riesgo de problemas que se evidencian, por ejemplo, con alteraciones de la respuesta inmune en alergias, enfermedades autoinmunes. Cuando hay alteraciones del sistema, a nivel del sistema nervioso central, vamos a tener alteraciones cognitivas, alteraciones de depresión, disfunción mental. Por ejemplo, en nuestro grupo de trabajo hacemos investigación con autismo, que podemos hablar más luego, pero importantemente, y a propósito del Congreso, hay alteraciones a nivel metabólico en relación a la presencia de obesidad y sus patologías asociadas, como las cardiovasculares y la diabetes. Entonces, solamente para una vez más resumir
qué alteraciones en el eje gastrointestinal, cerebro, varias alteraciones son las que se producen y dentro de esas tenemos los problemas crónicos graves y hablamos a la introducción, la obesidad y sus patologías asociadas y los problemas cardiovasculares. Muy bien. Ahora, ¿por qué es esto importante? Miren, las enfermedades metabólicas como la sobrenutrición, estos datos que están puestos aquí, sobrepeso, son datos mundiales. 40% de la población mundial tiene sobrepeso, 13% de la población mundial tiene obesidad y aproximadamente 8.5% de la población tiene diabetes mellitus. Entonces, esta frase es importante. La dieta no explica el espectro de la enfermedad. Usted puede tener una persona que tiene un consumo de calorías no muy alto y sin embargo tiene obesidad. Y por otro lado, una persona que tiene un ingreso de kilocalorías alto y esa persona no tiene obesidad. Entonces, ¿por qué es esto? En el pasado lo que se había hecho énfasis es que el fenotipo de una persona era el balance entre el balance energético, lo que una persona consume y el gasto de energía. Y más o menos se comparaba a una persona como un banco. Si yo ingreso un montón de calorías y no las utilizo, eso va a resultar en obesidad. Y si es que consumo menos y hago mucho ejercicio, eso va a resultar en pérdida de peso. Pero las cosas no son tan simples como esas. Entonces, lo que nosotros sabemos ahora es que la obesidad es el resultado de algunos factores. Primero tenemos un componente biológico, ¿no es cierto? Tenemos un componente genético, lo que acabamos de ver, el desarrollo temprano de las personas y este componente genético va a estar determinado por cientos de años de evolución. Eso lo que va a determinar son factores biológicos que van a estar relacionados con el componente endocrino, la velocidad del metabolismo o la regulación de la ingesta. De frente a este componente fisiológico tenemos el ambiente y en este caso el ambiente que puede ser nocivo si es que es obesogénico, lo que va a provocar es que estos dos constituyentes van a modular la expresión génica, pero no solamente de las personas, sino también de los microbios. Y entonces aquí es donde la microbiota juega un papel importante, porque la microbiota va a ser uno de los roles, va a tener un rol importante en el desarrollo o no de diabetes, de obesidad, perdón. Y en la obesidad, como nosotros sabemos, lo que tenemos es cambios metabólicos que están relacionados con la resistencia del receptor de la insulina, hiperlipidemia, hipertensión, que son características del síndrome metabólico que eventualmente termina en diabetes y problemas cardiovasculares. Estas alteraciones en diabetes lo que van a hacer es alteraciones micro y macrovasculares. En la parte última de la presentación de la doctora Fuentes, que acabó de hablar, hablaban de este estadio de prediabetes y cómo se podría interferir para que no se desarrollen estos daños. Y posiblemente ahora, que como conozcamos, que se puede hacer algunas cosas modificando la microbiota. Entonces aquí les voy a presentar, a resumir los estudios clásicos que han demostrado cómo se ha determinado el rol de la microbiota en la obesidad. Lo que estamos viendo acá son una representación, estas dos personas son dos hermanas gemelas idénticas, la una tiene obesidad y la otra tiene un peso normal, y estos dos animales del laboratorio son animales singénicos, son idénticos estos animales, pero igualmente el uno tiene obesidad y el otro no. Entonces, ¿cómo se estableció esto? Hace más o menos, en el 2013 se hizo una publicación muy importante en la que se realizó lo siguiente. Se tomaron a estas hermanas y lo que se hizo fue tomar las heces fecales de estas personas y se les administró a animales que se llaman animales axénicos. Solamente para las personas que no conozcan, un animal axénico es un animal que no tiene microbios, no tiene microbiota.
Estos animales se los obtiene por cesárea y se los alimenta desde el día 1 con alimentación estéril, que no tiene microbios. Entonces, estos animales no tienen microbiota, tienen alterado su respuesta inmune, como hemos dicho, tienen una hipotrofia tanto de la respuesta inmune como el aparato gastrointestinal. Pero para el caso del experimento, lo que hicieron fue, las heces fecales de una persona con obesidad provocó, cuando se les dio a estos animales que son coprofágicos, provocó que el animal se convierta en un animal con obesidad y el animal que recibió las heces de la persona con peso normal no subió de peso. Esta es la publicación original. En el 2013 pasó esto. Aquí esto es lo que les acabo de indicar. Cuando una persona, cuando el ratón recibió las heces de la persona con obesidad, desarrolló obesidad. Cuando el animal recibió las heces de una persona de peso normal, no desarrolló obesidad. Pero el experimento no terminó ahí. Cuando tomaron estos animales, los que tenían obesidad y los que no tenían obesidad, y les pusieron juntos y les dieron una dieta baja en grasa, pero alta en fibra, los animales no desarrollaron obesidad. Pero cuando a estos animales se les dio una dieta alta en grasa con poca fibra, estos animales desarrollaron obesidad. Entonces, estos estudios demuestran una causalidad en la composición de la microbiota y el fenotipo. ¿Cuál es la clave? La clave es el metabolismo. Son los microbios lo que están determinando este fenotipo de los ratones. Entonces, ahora estamos aprendiendo todavía, estamos describiendo este nuevo órgano y cómo funciona y cuál es su relación. Entonces, estudios posteriores hicieron lo siguiente, tomaron otra vez las heces de una persona con obesidad, determinó que el ratón tenga obesidad y en otras no. Pero lo interesante fue que cuando compararon la microbiota de esta persona con obesidad con la microbiota de la persona que no tenía obesidad, comenzaron a aparecer y hasta ahora se han identificado algunos grupos de microbios, como esta familia que se llama Christensenelliaceae, que está representado aquí por estas bacterias rojas. Cuando hicieron el mismo experimento, tomaron las heces de la persona con obesidad, pero en este caso le añadieron las bacterias estas que estamos hablando de esta familia, los ratones no desarrollaron obesidad, indicándose que estas bacterias podrían estar relacionadas con el desarrollo del fenotipo. Entonces, para resumir, lo que estamos diciendo es que una persona que tiene un fenotipo normal, que tiene una dieta saludable, que tiene esta dieta que tiene componentes variados, determinan que la microbiota sea muy diversa, que tenga una diversidad mayor en donde el radio de bacteroides y firmicutes sea mucho mayor y que haya mayor diversidad, como lo que acabamos de decir. Estas bacterias lo que van a provocar es la producción de neurotransmisores, de productos de neurotransmisores que van a facilitar que haya un epitelio intestinal normal que sea impermeable y que estos mensajes, estos metabolitos, que se los estudia a través de la metabolómica, lo que permitan es que haya una poca inflamación y que haya una buena función del sistema nervioso central en este eje intestino-cerebro. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos alteraciones de la microbiota? Cuando, por ejemplo, se usan irracionalmente los antibióticos o la dieta está alterada. Aquí va a haber lo que habíamos visto como disbiosis. Este radio de bacteroides y de firmicutes va a estar disminuido. Va a haber una menor diversidad de la microbiota. Esto va a provocar que se generen compuestos derivados de la microbiota que van a estimular al sistema nervioso central, van a romper el epitelio intestinal, van a provocar endotoxemia, inflamación y que van a provocar alteraciones metabólicas y alteraciones del sistema nervioso central terminando en el fenotipo de obesidad. Entonces, como acabamos de ver, la microbiota va a tener un papel muy importante para determinar o no el estado de diabetes,
obesidad más diabetes. Entonces, aquí una vez más, lo que estamos viendo es que cuando nosotros hablamos de una microbiota normal, lo que nosotros tenemos es una homeostasis energética. Vamos a tener una microbiota con la capacidad de metabolizar fármacos, por ejemplo, o productos de la dieta de una forma normal. Va a haber una inmunomodulación normal porque el sistema inmune se ha desarrollado de manera apropiada. La integridad de la barrera epitelial se ha mantenido y va a haber una actividad antimicrobiana de autocontrol de la microbiota. La microbiota va a producir varios metabolitos, como los ácidos grasos de cadena corta, que van a tener una relación con el depósito de grasa, van a regular el balance energético y por lo tanto la parte endócrina del metabolismo va a estar controlada. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una disbiosis, cuando hay una disminución de la diversidad de la microbiota, esta alteración va a terminar en una alteración del balance energético, provocando obesidad, por ejemplo, o diabetes. Va a haber inflamación por la endotoxemia, componentes de la microbiota a través del epitelio permeable van a tener acceso al sistema y van a provocar resistencia a la insulina. Va a haber un grado de inflamación que es característico de la obesidad y de la diabetes. Va a haber exceso de acumulación de grasa, va a haber resistencia a la insulina y a la leptina y el eje intestino-cerebro va a estar alterado. ¿Cómo podemos modular la microbiota? Afortunadamente hay cómo hacerlo y esto existen datos, como vamos a ver, estos van a estar modulados por la dieta y por otros mecanismos. Y lo que queremos representar es que cuando hay una disbiosis, ¿no es cierto? Cuando tenemos una disminución de la diversidad microbiana, lo que tenemos son menos genes. Ahora hay estudios que demuestran que una persona puede ser clasificada por el número de genes que tiene su microbiota y cuando estos son bajos es donde se promueve problemas como la obesidad, la diabetes, como estamos viendo. Mientras tanto que las personas que tienen un mayor número de genes, que tienen mayor diversidad, esas personas van a tener un peso normal. Aquí solamente para ejemplificar, cuando nosotros tenemos en un jardín y el jardín está sano, existe mucha diversidad de plantas, de flores, de un bosque podemos pensar nosotros. Ahí hay una simbiosis porque hay un montón de especies que se autorregulan. Sin embargo, si es que yo pusiera ahí un matamalezas, lo que voy a hacer es que voy a matar la mayoría de las plantas y van a quedar unas resistentes. Y esas resistentes van a crecer. Es lo que pasa cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, de una forma no muy buena los antibióticos. Los que se quedan, los microbios que se quedan, como el Clostridium difficile, por ejemplo, que es causa de patología en los niños y en los adultos, esas son las bacterias que se quedan y causan enfermedades. Es lo mismo que va haciendo una similitud entre un jardín y lo que es la microbiota. Para recuperar nosotros este jardín, lo que tenemos que hacer es volver a sembrar microbios, darles la alimentación con probióticos y eventualmente vamos a tener un jardín nuevo. Entonces, el ejemplo a propósito del Clostridium difficile, ahora se sabe que para el tratamiento de esa infección existe la recomendación inclusive de trasplantes fecales, justamente aprovechando este conocimiento del efecto de la microbiota en esas infecciones. Entonces, hablando de cómo se puede modular la microbiota y qué evidencia existe. Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo la dieta. Hay un estudio clásico sobre el efecto de la dieta mediterránea, que es rica en vegetales, en frutas, en fibra, en compuestos basados en las plantas como los polifenoles, los ácidos poliinsaturados, todos estos que constituyen la dieta mediterránea, lo que hacen es evitan que haya desbiosis, son importantes en la inmunomodulación de la respuesta inmune, ayudan a la homeostasis energética a través de la producción de ácidos grasos de cadena corta. Entonces,
aquí con esta dieta lo que tenemos es una limitación de endotoxemia. No hay inflamación, la insulina, no hay resistencia a la insulina y a la leptina. Entonces, una dieta como esta lo que está caracterizada es por la abundancia de lactobacillus, de bifidobacterias, de Prevotella, una disminución de bacterias del grupo del Clostridium y un aumento de estas bacterias que están ahora siendo estudiadas como la Archemasia multisicilia y algunas otras que pueden ver aquí. Ahora, ¿qué pasa en la dieta, con una dieta que no es amigable con la microbiota, como la dieta que se llama la dieta occidental? Aquí lo que predomina son azúcares simples, grasa trans, donde no existe un componente importante de plantas que dejan fibra en la dieta. Esto lo que va a resultar es en intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, hay disbiosis, va a haber endotoxemia y por tanto inflamación. Entonces aquí podemos ver claramente cómo la dieta modula la microbiota y esta modulación de la microbiota tiene efectos a nivel sistémico, en este caso problemas metabólicos. Veamos brevemente entonces lo de los probióticos. Y podemos pensar en lo que hemos conversado, que los probióticos podrían constituirse en una manera importante de estos problemas como la diabetes. Aquí solamente dos ejemplos de grupos de microbios que se utilizan como probióticos. Por ejemplo, de los más comunes son las bifidobacterias, de la familia de las bifidobacterias y de los lactobacillus. Existen montones de probióticos y muchos de estos son muy específicos para poder tener el efecto positivo. Entonces, vamos a volver sobre esto, pero lo que quiero indicarles con esta diapositiva es que existen varios grupos de microbios, pero los que realmente ejercen el efecto benéfico y nosotros podemos verles es a nivel de especies. Estos son los tipos, y dentro de cada especie hay cepas específicas que son las que se han utilizado como probióticos. ¿Cómo funcionan los probióticos? Como ya hemos dicho anteriormente, van a tener una función en varios niveles. A nivel de la microbiota, en el lumen intestinal, van a tener una actividad a nivel del epitelio, mejorando la producción de moco, por ejemplo, haciendo que el epitelio sea impermeable, interactuando con el sistema inmune, atenuando la respuesta inflamatoria. Y esto es lo que facilita que una persona que tiene, como una persona con obesidad o con diabetes, que tiene una microbiota alterada, pueda recuperarse su microbiota por la presencia de los probióticos y de esa manera restablecer la homeostasis. Entonces, básicamente los probióticos actúan a nivel del lumen, a nivel del epitelio, a nivel de la lámina propia, interactuando con las células inmunes y a nivel sistémico, actuando con el sistema endocrino y el sistema nervioso. Este es solamente un ejemplo de uno de los probióticos en donde se ha estudiado que estas células, por ejemplo, estas bacterias, producen biofilms, secretan componentes que se denominan EPS, que van a interactuar con la microbiota, van a interactuar, la respuesta inmune, producen una proteína que se llama reutilina, que es antimicrobiana, van a producir vitaminas, neurotransmisores para la inmunomodulación. Este es solamente un ejemplo de lo que se está haciendo ahora con cada uno de los probióticos y cómo se está encontrando evidencia de su mecanismo de acción. Ahora hemos hablado solamente Mi doctor, nos queda 2 minutitos, discúlpeme. 2 minutitos nos quedan. Muy amable. Lo que hemos hablado es de los estilos de vida, cómo a través de la dieta, el uso de probióticos, pero hay otras formas de modificar la microbiota. La cirugía bariátrica, por ejemplo, las farmacoterapias. Todas estas son formas que podemos modificar la microbiota y que podríamos tener efecto a nivel sistémico. Para concluir, lo que podemos decir es que los probióticos ejercen sus efectos positivos en el lumen, en el epitelio, los componentes inmunológicos intestinales y en el sistema nervioso y endocrino. El uso de probióticos no está limitado a problemas gastrointestinales.
acabamos de ver evidencias sobre cómo los probióticos pueden determinar el fenotipo en problemas cardiometabólicos, en problemas inmunes y de comportamiento. Nosotros debemos promover el consumo de probióticos basados cuando tengamos evidencia de estudios clínicos en los que se haya comprobado el uso específico de probióticos. Con esto voy a terminar, estoy dentro de mi tiempo y estoy listo para resolver cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias. Muy gentil, doctor, por el tiempo que lo tiene bien calculado, una charla que levanta pasiones, puesto que en este momento usted como maestro en esto sabe de que el estudio de la biota a la microbiota es un mundo que estamos aprendiendo como tal. Una pregunta hay aquí, dentro de su experiencia, en pacientes diabéticos obesos, usted exactamente, ¿qué recomendaría y durante qué tiempo? A ver, entonces, como hemos visto, la microbiota podemos nosotros afectarla de varias formas, ¿cierto? Una de las más importantes y la que está de acceso para todos nosotros ahora mismo es la dieta. Con una dieta buena que una persona tenga, que tenga fibra, como hemos visto, carbohidratos complejos, grasa poliinsaturada y sobre todo proteínas animal y vegetal, eso va a determinar que esa persona comience a ajustar su microbiota. Ahora, existen todavía estudios que digan este tipo de probióticos es para regular la diabetes o la obesidad. No existen todavía esos estudios, se están haciendo. Ojalá que en los siguientes años ya podamos decir eso. Lo que nosotros sí podemos decir es que, mire, nosotros les decía que nosotros estudiamos la leguminosa Lupinus mutabilis, los chochos. Y lo que nosotros hemos observado es que las personas que consumen esta leguminosa, que característicamente tiene cantidades importantes de proteína y de fibra, lo que hacen es, modificando la microbiota, determinan una regulación de la glicemia en personas con diabetes. Eso tenemos publicado nosotros. Entonces, eso sería una de las formas. El efecto, para ser más radicales, Víctor, mire, el efecto benéfico que tiene una cirugía como la bariátrica, por supuesto, tiene que ver con la parte física, pero estudios demuestran que son los cambios de la microbiota por los cambios anatómicos los que disminuyen el peso en esas personas. Entonces, aquí una vez más tenemos un nuevo órgano que tenemos que aprender a modificarlo y afortunadamente tenemos formas de hacerlo a través de la dieta y el uso de probióticos. Una pregunta más. Dentro de la posibilidad de la insulinoresistencia, ¿hay alguna cepa en especial que esté más estudiada que el resto o le seguimos dando multicepas? A ver, aquí eso también es muy importante. Hay una discusión de qué es mejor dar, una cepa o multicepas. Parece que el efecto es más bien, es mejor cuando se combinan cepas. Y cada cepa es tan distinta de otra y va a tener una función tan diferente en el sistema, en la respuesta inmune, en el sistema endocrino, y eso recién estamos aprendiendo. Entonces, solamente para que podamos decir, si yo tengo, por ejemplo, 2 lactobacillus, es como comparar 2 perros, un pastor alemán y un chihuahua. Son completamente diferentes. Ambos son perros. Entonces, usted tiene 2 lactobacillus. Ambos son lactobacillus, pero son completamente diferentes. ¿Cómo eso va a determinar los cambios en la respuesta inmune y en el metabolismo? Esos son los estudios que ahora mismo se están desarrollando. Muy bien. Doctor, le agradecemos su intervención, muy amable por el aporte que nos da a este congreso, muy gentil. Y para la próxima, ojalá que podamos contar con usted. Muy amable, doctor. Con mucho gusto, gracias.